Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestro canal de audiolibros. Si aún no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas ahora, le des like a este vídeo y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras narraciones. Hoy nos sumergiremos en una de las obras más intrigantes del siglo de oro español, Quien calla otorga, de Tirso de Molina. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, exploraremos temas como la honra, el amor y la justicia, que se entrelazan en una serie de situaciones llenas de ingenio y enredos. Esta comedia, que juega con la interpretación del silencio como consentimiento, nos ofrece una reflexión profunda sobre los comportamientos humanos, las emociones y las relaciones en una sociedad llena de normas y expectativas. Así que acompáñanos en este viaje literario, y disfruta de cada capítulo mientras nos adentramos en el mundo de Tirso de Molina. Capítulo 1. La llegada de la comedia. En un pequeño y pintoresco pueblo español, el sol de la tarde bañaba las calles empedradas, creando sombras largas y misteriosas. Las casas, de tejados bajos y balcones adornados con flores, parecían esconder secretos en cada esquina. En este tranquilo lugar, se inicia nuestra historia, llena de malentendidos, honor y amor. La escena se abre con don Félix, un joven noble que, aunque de buena familia, se encuentra envuelto en una serie de inquietudes que lo han llevado a un dilema interior. Don Félix, una figura decidida y, al mismo tiempo, dubitativa, ha llegado a este pueblo con la intención de resolver su situación amorosa. Ha enamorado a Leocadia, una joven encantadora de la que está profundamente enamorado. Sin embargo, el problema radica en que Leocadia está comprometida con don Rodrigo, un hombre de honor, de gran respeto en el pueblo, pero cuya fortuna y fama no le brindan el corazón de la joven. Leocadia, quien ama secretamente a don Félix, se ve atrapada entre dos mundos. Por un lado, está el deber y la lealtad a su prometido, don Rodrigo, y por otro, la pasión que siente por don Félix. El conflicto de Leocadia no es solo un dilema de amor, sino también de honra y de la sociedad en la que vive. En medio de esta tensión, entra doña Ana, madre de Leocadia, una mujer astuta que, aunque se muestra complaciente con la situación, tiene muy claro que el honor de su hija debe ser preservado. Doña Ana, que observa en silencio las interacciones de los jóvenes, tiene sus propios intereses en juego. Como madre, su principal objetivo es asegurar que su hija no se vea atrapada en un escándalo que podría manchar su reputación. El primer gran enredo de la obra comienza cuando don Félix se encuentra con Leocadia en un paseo por los jardines del pueblo. Ambos se miran con complicidad, pero la joven, sabedora de las normas que rigen el comportamiento de las mujeres de su estatus, no puede expresarse abiertamente. En lugar de hablar, decide guardar silencio, una actitud que será interpretada de maneras muy distintas por los que los observan. Don Félix, al no recibir una respuesta verbal, interpreta el silencio de Leocadia como una señal de que ella lo rechaza. Don Rodrigo, ajeno a las tensiones ocultas, observa desde lejos y se siente confiado en su relación con Leocadia, sin saber que su prometida guarda un amor secreto. Pero este silencio de Leocadia, que don Félix interpreta como desaprobación, empieza a crear una cadena de malentendidos. Leocadia, sin embargo, no hace ningún esfuerzo por aclarar las cosas, sintiendo que las palabras podrían empeorar la situación. Y así, comienza la historia de Quien calla otorga, un silencio que oculta mucho más de lo que parece. El capítulo finaliza con una sensación de tensión, anticipando los enredos que surgirán cuando el silencio se convierta en el protagonista de este drama de amor, honra y confusión. Este es el desarrollo del capítulo 1, en el que se presentan los personajes principales y se introduce el tema central de la obra, cómo el silencio puede ser interpretado como consentimiento, iniciando una serie de malentendidos. Capítulo 2. La importancia del silencio. La trama comienza a cobrar más fuerza cuando el silencio, que hasta ahora había sido un aliado tímido de los personajes, se convierte en un protagonista que forja el destino de los involucrados. Mientras los primeros enredos se perfilan, el ambiente en el pueblo se carga de una tensión creciente, como si el aire mismo estuviera esperando a ser cortado por una palabra, por una declaración, por un gesto que rompa el hechizo del silencio. Don Félix, aún confundido por la actitud de Leocadia, se encuentra al día siguiente en el mismo paseo del jardín, como si el destino lo hubiera llevado de nuevo a ese lugar. Ha pasado una noche de insomnio, tratando de descifrar el comportamiento de la joven. Su mente, atormentada por dudas, no puede dejar de preguntarse, ¿qué significa el silencio de Leocadia? ¿Será una señal de desdén? ¿O acaso es la expresión de un amor oculto?
Su corazón le dice que es lo segundo, pero su lógica y el sentido común lo empujan a creer que tal vez ha malinterpretado todo. En este estado de confusión, se encuentra con don Rodrigo, quien, como si nada hubiera sucedido, le habla con una confianza que en cierto modo irrite a don Félix. Don Rodrigo, ajeno a las inquietudes de su prometida, mantiene su postura de hombre honorable y seguro de su relación con Leocadia. Sin embargo, su presencia resulta una constante amenaza para don Félix, quien no puede dejar de compararse con él. El silencio de Leocadia, entonces, se vuelve un símbolo de su propia inseguridad. Mientras tanto, Leocadia continúa en su papel de mujer recatada, atrapada entre el amor verdadero y la obligación de cumplir con las expectativas de su familia y de la sociedad. El pueblo, pequeño y lleno de miradas curiosas, se convierte en un escenario donde cada movimiento, cada gesto, se observa y se interpreta. Y como si no fuera suficiente, doña Ana, madre de Leocadia, está al tanto de todo. Ella también sabe del amor secreto entre su hija y don Félix, pero en su mente, la honra de su hija es lo que prevalece. Doña Ana, experta en las artes de la manipulación social, sabe que el silencio de Leocadia es tan peligroso como revelador. La joven, sin decir palabra alguna, está dando espacio a la interpretación, y eso, en su mundo, es suficiente para que las situaciones más complicadas tomen vida. Leocadia, consciente del peso de su silencio, se siente atrapada. No puede hablar abiertamente con don Félix porque teme que su madre lo descubra, y a la vez, no puede callar por completo, pues teme perder para siempre a don Félix, el hombre que ha conquistado su corazón. A lo largo de la obra, la joven se encuentra entre la espada y la pared, sin saber cómo resolver la dualidad de su existencia, la mujer amada, pero también la hija que debe obedecer. Mientras tanto, don Félix, al no recibir respuesta clara de Leocadia, decide tomar una decisión. Como muchos hombres impulsivos, se deja llevar por su frustración y su pasión. En un arrebato, decide hablar con doña Ana, madre de la joven, para pedirle explicaciones sobre el comportamiento de su hija. Pero la astuta doña Ana, al darse cuenta de las intenciones de don Félix, responde con una sonrisa enigmática, como si supiera más de lo que dice. El silencio de Leocadia, don Félix le dice con calma, asterisco es una respuesta que debe ser entendida con cuidado. En este mundo, el silencio de una mujer no es sinónimo de indiferencia, sino de prudencia. Tal vez ella espera una señal clara de tu parte antes de hablar. Estas palabras dejan perplejo a don Félix. El concepto de que el silencio puede ser una respuesta afirmativa es algo que no había considerado. Pero ahora, con este nuevo punto de vista, la mente de don Félix se abre a nuevas posibilidades, aunque su corazón sigue siendo cautivo de la confusión. El silencio se convierte en algo más complejo, más valioso, y lo que parecía un obstáculo comienza a parecerse más a una clave para descifrar el enigma de Leocadia. Don Félix, sin saber que esta conversación solo ha servido para aumentar el misterio y la incertidumbre, decide tomar un paso más hacia el entendimiento. Pero, como ocurre en las comedias de enredos, cada acción que toma parece alejarlos aún más del entendimiento verdadero. El capítulo concluye con don Félix más confundido que nunca, enfrentándose a la realidad de que el silencio, lejos de ser una falta de comunicación, se ha convertido en una poderosa herramienta que cambiará el curso de los acontecimientos. En este capítulo 2, el tema del silencio se profundiza aún más. Los personajes empiezan a comprender que lo que no se dice puede tener tanta fuerza como lo que se dice, y el malentendido inicial se intensifica. La trama avanza hacia un conflicto de comunicación que, en lugar de resolverse, se vuelve cada vez más complicado. Capítulo 3. Las palabras que no se dicen. La mañana siguiente amanece con un cielo limpio y despejado, pero en el corazón de don Félix, la confusión sigue agitando sus pensamientos. El encuentro con doña Ana no ha hecho más que sembrar más dudas en su mente. La mujer, hábil y astuta, le ha dado una pista que, en lugar de aclarar las cosas, lo ha enredado más. El silencio de Leocadia no es indiferencia, le dijo ella, es prudencia, pero don Félix no sabe qué hacer con esa información. Su mente se agita, y sus sentimientos se vuelven aún más intensos. Al mismo tiempo, Leocadia sigue atrapada en su propio silencio. Cada día que pasa sin hablar con don Félix la consume un poco más. Aunque sus sentimientos hacia él no han cambiado, las expectativas sociales y el amor por su madre la mantienen firme en su posición. Ella sabe que, en este juego de silencios, cualquier palabra de más podría desencadenar consecuencias inesperadas. Mientras tanto,
Don Rodrigo, el prometido de Leocadia, sigue ajeno a las tensiones que se viven en las sombras. Su actitud confiada y su honor lo hacen creer que nada puede perturbar la paz de su compromiso con la joven. Sin embargo, su seguridad en sí mismo se ve sacudida cuando, casualmente, escucha un rumor en el mercado del pueblo. Se habla de que don Félix ha sido visto cerca de la casa de Leocadia, y que se ha mostrado especialmente atento hacia ella. Aunque don Rodrigo no tiene pruebas concretas, algo en su interior se revuelca, y la semilla de la desconfianza empieza a germinar. Al día siguiente, don Rodrigo decide enfrentarse a don Félix. Sin que éste lo espere, lo busca en el jardín del pueblo, un lugar que ambos frecuentan en sus paseos. Los dos hombres se encuentran, y el tono de la conversación es inmediato y tenso. Don Rodrigo, con una sonrisa forzada, le pregunta a don Félix si hay algo que deba saber sobre sus visitas a la casa de Leocadia. ¿Acaso hay algo entre tú y mi prometida que yo no deba saber?, pregunta don Rodrigo, con una mirada que refleja más celos que confianza. Don Félix, desconcertado por la acusación, le responde con calma, intentando aclarar el malentendido. Nada hay, don Rodrigo, más que una amistad que se ha dado en nuestro tiempo juntos. Leocadia es una dama de honor y respeto, y mi intención no ha sido otra que la de acompañarla como un buen vecino. Pero don Rodrigo no se queda satisfecho con la explicación. El silencio de Leocadia, su ausencia de palabras directas hacia él, lo ha hecho inseguro. ¿Está su prometida indiferente hacia él? ¿Acaso hay algo que no le ha dicho? La desconfianza se apodera de su mente, y aunque no tiene pruebas, empieza a ver a don Félix como un rival. Mientras tanto, Leocadia, sin saber nada de la conversación, se encuentra en un dilema interno. La presión de la sociedad y el amor por su madre la mantienen cautiva en su propio silencio, pero el peso de sus sentimientos hacia don Félix ya no puede ser ignorado. Sabe que su relación con don Rodrigo está más basada en la tradición y el deber que en el amor real. Pero las convenciones sociales y la presión familiar la mantienen atada a una promesa que no desea romper. El momento decisivo llega cuando, al atardecer, don Félix se encuentra nuevamente con Leocadia en el jardín. Esta vez, su encuentro no es casual. El joven, aún impulsado por las palabras de doña Ana, decide actuar. Va a hablar con Leocadia, finalmente, aunque todo dentro de él le grite que el momento es peligroso. Leocadia, lo que me atormenta, empieza, es que, aunque te vea cada día, sienta que estamos más lejos. No puedo soportar este silencio entre nosotros. Si sientes lo mismo que yo, debes decirlo. Si no, seré yo quien se aparte para siempre. Leocadia lo mira, con los ojos llenos de emoción, pero permanece en silencio. Sus labios no se mueven, pero sus ojos brillan con una mezcla de amor y angustia. La joven está consciente de que sus sentimientos por él son profundos, pero el peso del honor y las expectativas familiares la paralizan. El silencio se vuelve más denso, más incómodo. Don Félix, frustrado por la falta de respuesta, da un paso atrás. En su mente, la falta de palabras se interpreta como un rechazo, aunque su corazón le diga que es más complicado que eso. Se despide, resignado, sin saber que su actitud, su impaciencia, solo profundiza el abismo entre ellos. Este encuentro, aparentemente simple, marca un punto de no retorno en la obra. Las emociones de los personajes están a punto de explotar, y los malentendidos que surgen del silencio de Leocadia van a desencadenar una serie de conflictos que cambiarán las vidas de todos. En este capítulo 3, las tensiones entre los personajes se intensifican. Don Félix y don Rodrigo se enfrentan, y el silencio de Leocadia sigue siendo el catalizador de los conflictos que se desarrollan. Mientras tanto, las emociones de los personajes se vuelven más complejas y profundas, y el drama se sigue tejiendo a través de lo que no se dice. Capítulo 4. El juego de los engaños. El sol se encuentra en su punto más alto cuando don Félix se aleja del jardín, abatido por la falta de respuesta de Leocadia. A pesar de sus sentimientos intensos, empieza a preguntarse si lo que siente por ella es correspondido, o si está simplemente atrapado en una ilusión. Sin embargo, algo en su corazón le dice que no puede rendirse tan fácilmente. En su mente, el silencio de Leocadia se convierte en un desafío, una prueba que debe superar si quiere ganar su amor. Mientras tanto, Leocadia permanece en su habitación, sentada frente a la ventana, con la vista fija en el jardín donde poco antes estuvo don Félix. Su mente está agitada. No puede dejar de pensar en la conversación que tuvo con él,
ni en el dolor que vio reflejado en sus ojos cuando ella permaneció en silencio. Pero las voces de su madre y de la sociedad aún resuenan en su cabeza, recordándole que su silencio es su única salvaguarda. En este mundo donde la reputación de una mujer es tan frágil, su única opción es callar y seguir la senda marcada para ella. Don Rodrigo, por otro lado, continúa sus investigaciones. Aunque su orgullo lo ha llevado a desconfiar de don Félix, no se atreve a enfrentarlo directamente sin tener pruebas claras. En su mente, la sospecha ya está sembrada, y ahora más que nunca está decidido a obtener respuestas. Decide que la mejor manera de hacerlo es enfrentarse a doña Ana, la madre de Leocadia. Si alguien sabe lo que está ocurriendo, es ella. En un encuentro fortuito, don Rodrigo se presenta en la casa de Leocadia y, con una sonrisa que disimula sus intenciones, saluda a doña Ana. El ambiente está cargado de tensión, y ambos hombres juegan un juego de palabras con gran destreza. Doña Ana, siempre astuta, se da cuenta de que algo está ocurriendo, pero con una calma controlada, responde a don Rodrigo de manera que no deja espacio para la confrontación directa. Don Rodrigo, la verdad es que mi hija es una joven muy reservada, y yo respeto su necesidad de privacidad, responde doña Ana, haciendo uso de su poder para desviar cualquier sospecha. Lo que le pueda preocupar o alegrar, es algo que debe quedarse entre ella y quien lo comparta. Don Rodrigo no queda completamente convencido, pero su intuición le dice que doña Ana sabe más de lo que deja entrever. Sin embargo, decide no presionar más, al menos por el momento. La conversación concluye sin más avances, pero el daño ya está hecho. La desconfianza que don Rodrigo sentía hacia don Félix se transforma en una obsesión, y su mente empieza a alimentar teorías sobre la relación entre los dos. El día transcurre lentamente, con cada personaje atrapado en su propia red de emociones y engaños. Leocadia, en un momento de desesperación, decide hablar con su madre. Sabe que necesita encontrar una salida a su situación, que su corazón no puede seguir en silencio, pero tampoco quiere perder la posición que su familia le ha otorgado. Después de todo, un matrimonio con don Rodrigo sería una unión respetable, mientras que don Félix es un hombre que, aunque atractivo y apasionado, no parece encajar en el molde de lo que se espera de ella. Madre, le dice Leocadia, no sé cómo manejar todo esto. Mi corazón grita por don Félix, pero mi razón me dice que debo seguir el camino que tú has trazado para mí. Doña Ana, con su experiencia y su mirada calculadora, responde con calma. Leocadia, mi hija, un matrimonio con don Rodrigo es lo mejor que puedes hacer. Él es honorable, y su posición social es respetable. No te dejes llevar por pasiones momentáneas. Tú debes pensar en el futuro, en lo que es mejor para nuestra familia. Estas palabras hacen eco en el corazón de Leocadia, quien se siente atrapada entre dos mundos. Por un lado, está el amor que siente por don Félix, un amor genuino y apasionado, pero por otro, está el deber y la obligación que le impone su madre y la sociedad. No sabe qué hacer, y su incertidumbre crece. Don Félix, por su parte, sigue buscando respuestas, sin saber que las piezas del rompecabezas están empezando a encajar de manera peligrosa. Su frustración aumenta, y se ve en la necesidad de tomar una decisión definitiva. En un último intento por conseguir una respuesta de Leocadia, decide arriesgarlo todo. Planea una visita a su casa, decidido a enfrentarse a ella y obtener una respuesta clara. La visita de don Félix no es casual. Él sabe que el momento de la verdad ha llegado. Se presenta en la casa de Leocadia sin previo aviso, con la esperanza de que el encuentro cara a cara le permita entender lo que está ocurriendo en el corazón de la joven. Leocadia, al ver su presencia, siente el pánico recorrer su cuerpo. Sabe que este momento es crucial, y que cualquier palabra que salga de su boca podría cambiar su destino para siempre. Leocadia, comienza don Félix, con una mirada que mezcla ansiedad y esperanza, no puedo seguir viviendo en este silencio. Necesito saber qué sientes por mí. ¿Es este amor solo mío, o también es tuyo? Si callas, me iré para siempre, y nunca más volveré. Pero si hablas, sabré que todo lo que he sentido ha valido la pena. El silencio que sigue a sus palabras es pesado. El tiempo parece detenerse. Leocadia se encuentra atrapada, incapaz de dar una respuesta clara. Pero sus ojos, cargados de emoción, empiezan a hablar más que sus labios. El capítulo termina aquí, en este instante de tensión, dejando a todos los personajes atrapados en su propia red de silencios, pasiones y responsabilidades. En este capítulo 4,
Los personajes profundizan en sus conflictos internos, atrapados en el juego de las apariencias, el honor y el amor. El silencio de Leocadia sigue siendo el elemento clave, mientras que los hombres a su alrededor luchan por obtener respuestas. Las decisiones que se toman en este capítulo darán lugar a nuevas complicaciones en la trama. Capítulo 5. La promesa rota. La tarde cae lentamente sobre la casa de Leocadia. El viento mueve suavemente las ramas de los árboles en el jardín, pero dentro, el aire está pesado de incertidumbre. Leocadia, aún alterada por el encuentro con don Félix, se ha retirado a su habitación. Los ecos de sus palabras resuenan en su mente, y su corazón late con fuerza. Don Félix se ha marchado, pero su presencia sigue impregnando la habitación. El silencio que ella había mantenido con tanta firmeza se ha quebrado en 1000 pedazos. En su pecho, se agolpan las emociones y la angustia. Por primera vez, siente que no puede seguir callando, pero al mismo tiempo, las obligaciones de su familia y su promesa con don Rodrigo le pesan enormemente. En ese momento, doña Ana, la madre de Leocadia, entra en la habitación sin previo aviso. La mirada que le dedica a su hija es profunda, casi penetrante, como si supiera exactamente lo que está ocurriendo en su corazón. La madre, que siempre ha manejado con destreza las emociones y los deberes de su hija, se acerca y, sin decir palabra alguna, cierra la puerta tras de sí. Leocadia, dice finalmente doña Ana, con voz firme pero con un atisbo de preocupación, he notado que algo está cambiando en ti. No te puedo dejar vivir en este torbellino de emociones. Sabes lo que se espera de ti, lo que esta familia necesita. Leocadia se siente invadida por el reproche de su madre, pero no puede evitar que las lágrimas nublen su mirada. Don Félix ha dejado una marca indeleble en su alma, una marca que no puede borrar, pero las palabras de su madre la hacen sentir culpable. ¿Está siendo egoísta? ¿Está traicionando a su familia por dejarse llevar por un amor que, en su mente, sabe que no puede tener? Madre, dice Leocadia, con la voz quebrada, no sé qué hacer. Mi corazón late por don Félix, pero mi mente me dice que debo seguir mi deber. Don Rodrigo es quien está destinado a ser mi esposo. No quiero defraudar a la familia, pero tampoco puedo ignorar lo que siento. Doña Ana, viendo la desesperación en los ojos de su hija, se acerca a ella y la toma de las manos. Leocadia, hija mía, el amor no puede ser más grande que el honor. Recuerda que el destino de una mujer está marcado por lo que la sociedad espera de ella. Don Rodrigo es un buen hombre, y su posición fortalecerá nuestra familia. El amor se puede cultivar con el tiempo, y él te amará. Don Felix. Don Félix es solo una tentación que debes rechazar. Pero Leocadia ya no puede escuchar más. La voz de su madre se convierte en un murmullo distante mientras la joven se pierde en sus pensamientos. El amor por don Félix sigue presente, ardiente y apasionado, y las palabras de su madre, aunque llenas de razón, no pueden apagar ese fuego. Don Félix ha sido una figura liberadora para ella, un respiro en medio de la rigidez y las expectativas. ¿Cómo puede olvidar todo eso? En la misma tarde, don Rodrigo regresa a la casa de Leocadia, buscando respuestas. Su visita, aparentemente cordial, esconde en realidad una profunda preocupación. Durante días ha sentido una extraña inquietud sobre la relación entre Leocadia y don Félix, y las palabras de su madre y su falta de respuesta clara lo han dejado desconcertado. La desconfianza lo consume, y decide que es el momento de enfrentarse a Leocadia. Leocadia dice con un tono serio pero controlado, he notado que algo no está bien entre nosotros. Te veo distante, como si algo te preocupara, algo que no me has dicho. Si en verdad te importo, dime la verdad. ¿Hay algo que deba saber sobre tus sentimientos? Leocadia, al escuchar la pregunta, siente una gran presión. La atmósfera en la habitación se vuelve tensa, y la joven se encuentra atrapada entre dos mundos. Don Rodrigo sigue mirándola con esperanza, pero en su interior ya se sabe el cambio de actitud que ella ha sufrido. La joven no puede mentirle. No puede seguir callando lo que sabe que está ocurriendo en su corazón. Finalmente, después de un largo silencio, Leocadia suspira profundamente, mirando a los ojos de don Rodrigo, habla con la verdad que por tanto tiempo ha callado. Don Rodrigo, yo te respeto, y siempre he intentado cumplir con mi deber. Pero mi corazón pertenece a otro hombre. Mi amor por ti nunca ha sido lo que yo creía. Me siento atrapada entre lo que debo hacer y lo que siento.
Las palabras de Leocadia caen como un golpe en el corazón de don Rodrigo. La tristeza y el dolor se reflejan en su rostro. Durante mucho tiempo, había confiado en su relación con Leocadia, pero ahora se siente traicionado, no solo por ella, sino por todo lo que representaba este compromiso. El amor, el respeto, la promesa de un futuro juntos. Todo se desmorona ante sus ojos. Leocadia, responde don Rodrigo, su voz llena de amargura, no puedo luchar contra lo que no puedo cambiar. Si tu corazón pertenece a otro, entonces, no hay más que hacer. Pero esto no queda entre nosotros. Si realmente me has amado alguna vez, me debes una disculpa a mí y a nuestra familia. El choque de las palabras de Leocadia y la reacción de don Rodrigo marca un punto de quiebre. El vínculo entre ellos se rompe de manera definitiva. Pero Leocadia, por su parte, se siente más libre que nunca. Aunque está devastada por la dolorosa confrontación, también sabe que lo que acaba de decir ha sido un acto de valentía, de honestidad consigo misma. Mientras tanto, don Félix, quien ha estado lejos de la escena durante estos días, observa a lo lejos el desenlace de la conversación entre Leocadia y don Rodrigo. Su corazón late con fuerza al ver que, aunque ha perdido terreno en su lucha, aún queda esperanza. La promesa que Leocadia ha roto con don Rodrigo es su oportunidad, y no piensa dejarla escapar. En este capítulo 5, los personajes enfrentan la consecuencia de sus decisiones y los conflictos internos llegan a su punto de quiebre. El amor, el deber, la desconfianza y la traición se convierten en los pilares de la narrativa, y el futuro de las relaciones entre Leocadia, don Rodrigo y don Félix se vuelve aún más incierto. Capítulo 6. La sombra de la duda. La conversación con don Rodrigo dejó a Leocadia atrapada en una maraña de pensamientos y emociones contradictorias. La tarde se desvaneció lentamente en la oscuridad, y el eco de las palabras de don Rodrigo seguía resonando en su mente. ¿Había hecho lo correcto? ¿Podría perdonarse a sí misma por haber roto un compromiso que su familia consideraba inquebrantable? En la casa de los Leocadia, la quietud de la noche se tornó aún más pesada. Su madre, doña Ana, había estado observando desde lejos, como una sombra que acecha, sin querer intervenir de manera directa, pero atenta a cada movimiento de su hija. Ella sabía que algo estaba cambiando, que el compromiso con don Rodrigo ya no era suficiente para Leocadia, pero se negaba a aceptar la evidencia de que don Félix había tomado un lugar tan crucial en el corazón de su hija. Mientras tanto, don Félix, quien había estado observando a lo lejos, esperando el momento oportuno para actuar, se acerca ahora al hogar de Leocadia. Su corazón late aceleradamente al pensar en las posibilidades que se le abren. La puerta de la mansión se cierra tras él, y se presenta ante Leocadia con la seguridad de quien sabe que está a punto de obtener lo que más desea. El encuentro no tarda en llegar. Leocadia está sola en el jardín, sumida en sus pensamientos. La luz de las estrellas ilumina su rostro, que parece haber perdido la serenidad que alguna vez la caracterizó. Don Félix se acerca sigilosamente, y al verla, no puede evitar sonreír, aunque esa sonrisa esconde una mezcla de triunfo y desesperación. Leocadia, dice él con suavidad, he estado esperando este momento. Sé lo que ocurrió con don Rodrigo. No puedo decir que me alegre, pero sé que es un paso más hacia lo que ambos deseamos. Leocadia lo mira fijamente, buscando en sus ojos una señal de arrepentimiento, pero no encuentra más que una absoluta confianza en lo que está por venir. Don Félix la toma suavemente de las manos, y la juventud que habita en él parece renacer en este instante. Leocadia, continúa él con voz templada, sé que has luchado con tus propios sentimientos, pero ahora todo está en tus manos. Ya no hay promesas que te aten, ya no hay compromisos que te retengan. Tú y yo somos libres de seguir el camino que nuestros corazones nos dictan. El amor no debe ser una carga, sino un refugio. Lo sientes tan bien, como yo. A pesar de la agitación interna que experimenta, Leocadia no puede evitar sucumbir al magnetismo de don Félix. La atracción que siente por él es innegable, y cada palabra que él pronuncia parece aliviar el peso de sus dudas, aunque al mismo tiempo le siembra más. ¿Es este el camino que realmente quiere recorrer? ¿Uno lleno de pasión pero también de incertidumbre y riesgos? Don Félix, responde Leocadia finalmente, su voz temblorosa pero decidida, no sé si puedo seguir este camino. Tengo miedo de lo que pueda perder, miedo de las consecuencias. Pero siento algo por ti, algo que no puedo negar. No sé si es amor o deseo, pero lo que sé es que esto nos cambia. El rostro de don Félix se suaviza al escucharla.
Lo que sientes es amor, Leocadia. Es un amor verdadero, que no puede ser ignorado. La vida está llena de decisiones difíciles, pero solo quienes se arriesgan logran encontrar lo que realmente les pertenece. En ese momento, un ruido a lo lejos rompe la tensión del momento. Don Rodrigo se aproxima, acompañado de su fiel amigo Felipe, que camina a su lado, al parecer con una misión clara. Don Rodrigo, al ver la cercanía de Leocadia y don Félix, siente una punzada de celos y desesperación. Su confianza comienza a desmoronarse ante lo que ve, y se dirige rápidamente hacia ellos. Leocadia dice con firmeza, tratando de ocultar el dolor en su voz, ¿es esto lo que quieres? ¿Realmente vas a seguir a este hombre que no ha tenido más que ofrecerte promesas vacías? Leocadia lo mira, y en sus ojos hay un torbellino de emociones que la consume. A pesar de la rabia y la frustración que siente, también hay una parte de ella que duda. Su lealtad a don Rodrigo aún no ha desaparecido por completo, pero la imagen de don Félix, tan seguro de sí mismo y de sus sentimientos, la hace vacilar. Don Rodrigo, dice ella, con una firmeza que no sabe de dónde proviene, he tomado una decisión. Mi corazón ya no está con usted. Lamento profundamente todo lo que hemos vivido, pero ya no puedo continuar en este camino que no me pertenece. Don Rodrigo se queda en silencio por unos segundos, asimilando las palabras de Leocadia. La ira, la tristeza y la vergüenza se mezclan en su rostro. Ha perdido la batalla, pero no la guerra. Con un gesto casi imperceptible, se da la vuelta y se aleja, dejando atrás todo lo que pensaba que podía ser. Felipe le dice a su amigo, estemos atentos. Esto no ha terminado aún. El viento sopla con fuerza, y Leocadia se queda allí, mirando cómo don Rodrigo se aleja. A su lado, don Félix no puede evitar acercarse más, como si su presencia fuera la única que pudiera ofrecerle consuelo en este mar de emociones contradictorias. Leocadia, susurra don Félix mientras la toma entre sus brazos, lo hemos logrado. Ahora todo es posible. Pero, en el fondo de su ser, Leocadia sabe que las sombras de la duda siguen acechando, y el precio de sus decisiones aún está por pagarse. Este capítulo 6 muestra un giro significativo en la historia, la confrontación entre don Rodrigo y Leocadia, así como su decisión final. La influencia de don Félix sobre ella se vuelve cada vez más clara, pero las consecuencias de esta decisión aún no han sido completamente entendidas por Leocadia. La traición, el amor y las promesas rotas siguen siendo temas centrales en la trama. Capítulo 7. La tentación y el arrepentimiento. El amanecer apenas comenzaba a asomar en el horizonte, iluminando suavemente las paredes de la casa de Leocadia, quien aún no había logrado dormir en toda la noche. La angustia la mantenía despierta, revolviendo sus pensamientos una y otra vez. Don Félix había estado en sus pensamientos sin cesar, y su determinación de seguirle parecía más firme que nunca, pero también sentía la sombra de la duda crecer en su interior. ¿Había tomado la decisión correcta al romper su compromiso con don Rodrigo? ¿Era don Félix realmente el hombre con el que quería pasar su vida, o estaba dejándose llevar por una atracción momentánea? Su mente daba vueltas sin cesar, y por más que lo intentaba, no podía hallar paz. Decidió salir al jardín, buscando algo que la tranquilizara, algo que la sacara de ese torbellino. Sin embargo, al cruzar la puerta del jardín, fue recibida por una figura inesperada, don Rodrigo, quien esperaba allí, en la penumbra, como una sombra que no se desvanece. Leocadia, comenzó él con voz grave, aunque suave, sabía que te encontraría aquí. Anoche, al marcharme, mi corazón quedó lleno de incertidumbre. No puedo seguir adelante sin saber si hay algo más entre nosotros, algo que se pueda salvar, algo que aún pueda reconquistar. Leocadia lo miró en silencio por un momento. El rostro de don Rodrigo estaba marcado por la pena, pero también por la determinación. A pesar de que ella había decidido seguir a don Félix, las palabras de don Rodrigo tocaban una fibra profunda en su corazón. Durante tanto tiempo había sido su prometida, había compartido con él tantos momentos, que aún le era difícil despojarse de esa relación, de ese futuro que ambos habían soñado. Don Rodrigo, dijo con voz temblorosa, no sé si mi corazón puede volver a ti. Siento que ya no soy la misma, que lo que compartimos ya no existe de la manera que lo hizo antes. Me duele, pero no puedo seguir en algo que ya no me pertenece. Don Rodrigo la miró fijamente, pero su voz se hizo más suave, como si tratara de ganarse su confianza nuevamente. ¿Es esto lo que quieres, Leocadia?
¿Realmente puedes alejarte de lo que hemos sido? Si solo me dieras una oportunidad, podríamos reconstruir lo que teníamos. Yo no te he olvidado, y sé que en tu corazón, una pequeña chispa aún arde por mí. La tentación era grande. Leocadia cerró los ojos por un momento, intentando calmar su mente. Las palabras de don Rodrigo resonaban en su ser como un eco lejano, trayendo consigo recuerdos de tiempos pasados. Don Félix había encendido una pasión que hasta entonces ella no había conocido, pero don Rodrigo era su pasado, su historia. El amor que habían compartido no podía ser ignorado tan fácilmente, pero ¿era suficiente para reconstruir lo que se había roto? No puedo, don Rodrigo respondió finalmente, con tristeza en los ojos. No puedo seguir en algo que me retiene cuando mi alma ya no pertenece allí. Un pesado silencio se instaló entre ellos. Don Rodrigo no pudo ocultar el dolor en su rostro, pero asintió con una resignación amarga. Sabía que no podía forzar lo que ya estaba roto. Te he perdido, Leocadia murmuró, y aunque mi corazón aún te llama, debo respetar tu decisión. Solo espero que encuentres lo que realmente buscas, y que seas feliz, aunque ya no sea a mi lado. Al decir esto, don Rodrigo dio media vuelta y comenzó a alejarse, dejando a Leocadia con una mezcla de alivio y pesar. La lucha interna que había estado viviendo durante tanto tiempo parecía haber llegado a su fin. Ahora, el camino que debía seguir estaba claro, aunque el precio de esa claridad era el dolor de perder lo que una vez había sido suyo. No mucho tiempo después, Leocadia fue en busca de don Félix, ansiosa por encontrar la paz que tanto necesitaba. Al llegar a su encuentro, lo encontró esperando, como si supiera que su victoria estaba cerca. Pero, al igual que don Rodrigo, don Félix no estaba exento de las sombras que se cernían sobre él. El peso de las decisiones que ambos tomaban aún no era completamente comprendido. Leocadia, dijo él con una sonrisa, pero al ver el semblante de ella, su expresión cambió. ¿Qué sucede? ¿No estás segura de lo que quieres? Leocadia lo miró a los ojos, y por primera vez desde que tomó la decisión de seguirlo, se sintió verdaderamente perdida. Había decidido alejarse de don Rodrigo, pero el eco de esa despedida seguía resonando en su interior, y ahora, frente a don Félix, también se preguntaba si había hecho lo correcto. ¿Era este el amor que ella buscaba? ¿Era don Félix el hombre con el que deseaba compartir su vida, o se estaba dejando arrastrar por una pasión que quizás no tenía futuro? Don Félix, respondió ella, su voz llena de incertidumbre, no sé si estoy lista para este camino. A veces creo que he dado un paso en falso, que he dejado ir algo que realmente no entendí lo que era. Estoy perdida entre lo que siento y lo que creo que debo hacer. El rostro de don Félix se tornó serios. Sabía que la situación con Leocadia no iba a ser sencilla. Aunque la deseaba, no podía ignorar el tumulto interno que ella experimentaba. Leocadia, le dijo, sé que no es fácil, pero debes entender que el amor no siempre es claro, y muchas veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente nos pertenece. No soy perfecto, y este amor no será sencillo, pero si decides seguirme, estaré aquí para ti. Pero Leocadia no estaba lista para tomar esa decisión tan rápido. Sabía que la verdad no era algo que se pudiera forzar. La confusión, la culpa, el amor y el arrepentimiento se mezclaban en su pecho, y no podía dejar que eso decidiera su futuro tan precipitadamente. Este capítulo 7 explora el conflicto interior de Leocadia y la difícil decisión de alejarse de don Rodrigo y seguir a don Félix, mientras que también lucha con el arrepentimiento y la duda. La trama muestra cómo Leocadia intenta encontrar claridad en medio de la confusión, enfrentando las consecuencias de su amor y sus decisiones. Capítulo 8. La prueba del destino. El sol se alzaba lentamente, cubriendo de dorados y cálidos tonos el paisaje que rodeaba la villa. La casa de Leocadia parecía estar envuelta en una calma inquietante. Mientras tanto, en su interior, las tensiones no cesaban. Leocadia había pasado toda la noche en vela, atormentada por sus pensamientos. Había tomado una decisión, sí, pero esa decisión la había dejado aún más perdida que antes. Su corazón no podía encontrar descanso, y la sombra de don Rodrigo seguía acechando cada uno de sus pasos. Don Félix, por su parte, no comprendía el dolor de Leocadia. Aunque la deseaba, aunque la veía como su única razón de felicidad, no lograba entender por completo el peso de su conflicto interno. ¿Cómo podía ella seguir dudando después de todo lo que había hecho por ella? ¿Cómo podía estar tan incierta después de que él había abierto su corazón sin reservas?
Al llegar la tarde, Leocadia decidió hacer frente a sus propios temores. Con la determinación de quien busca un destino aún incierto, se dirigió al jardín donde don Félix la esperaba, como siempre, con una sonrisa que no lograba iluminar su corazón. Leocadia, comenzó él al verla acercarse, su tono suave pero cargado de una emoción difícil de disimular. Me has mantenido en la penumbra durante tanto tiempo. ¿Qué sucede en tu corazón? ¿Qué piensas, realmente? Ella lo miró, y por un instante, los recuerdos de don Rodrigo la envolvieron nuevamente, como si un velo se levantara entre los dos. Pero pronto, se enfrentó a la verdad de lo que había decidido. El peso de sus emociones le era más claro, más pesado, y le costaba respirar bajo el yugo de ese amor no correspondido. Don Félix, dijo Leocadia con voz temblorosa, mi corazón se siente dividido. Lo que quiero y lo que debo hacer no coinciden. Mi amor por ti, mi deseo de estar a tu lado, me consume. Pero al mismo tiempo, no puedo dejar de pensar en lo que he dejado atrás, en lo que he perdido. El amor que tuve con don Rodrigo, aunque ya no se puede recuperar, sigue siendo parte de mí. Un profundo silencio se instaló entre ellos. Don Félix no se esperaba esa confesión. Había creído que el conflicto de Leocadia había sido superado, que su amor por él era suficiente para olvidar a don Rodrigo. Sin embargo, al escuchar sus palabras, comprendió que había más en juego de lo que imaginaba. Leocadia, dijo finalmente él, con una voz que denotaba tanto frustración como comprensión, sé lo que sientes. Yo también he luchado con mis propios demonios, con mis propios miedos. Pero no puedo seguir aquí, esperando que tomes una decisión que nunca llega. Si tu corazón no puede ser mío completamente, si todavía lo entregas a otro, entonces temo que nuestra relación nunca será lo que ambos queremos. Las palabras de don Félix caían pesadas sobre Leocadia. Era cierto, ella no podía entregarse por completo a él, no podía ser la mujer que él necesitaba si su mente y su corazón estaban divididos. La confusión la atormentaba, pero al mismo tiempo, algo en sus palabras despertó en ella una extraña sensación de libertad, como si por fin pudiera ver la verdad sin las sombras que la habían rodeado durante tanto tiempo. Don Félix, respondió ella con una serenidad que sorprendió a ambos. Tienes razón. No puedo seguir en este limbo. No puedo ser la mujer que esperas si no soy capaz de decidirme por completo. Mi corazón está lleno de recuerdos, de decisiones que ya no puedo cambiar, y temo que lo que siento por ti no sea suficiente para seguir adelante. Él la miró, y por un momento, un destello de tristeza cruzó sus ojos. Pero no dijo más. No podía forzar lo que no estaba dispuesto a aceptar. Leocadia había hablado con claridad, y ahora debía ser él quien aceptara la realidad de sus palabras. La conversación terminó en silencio. Leocadia se alejó lentamente, su mente llena de una mezcla de alivio y pesar. Había roto con un pasado, pero lo que le esperaba en el futuro era aún incierto. No sabía si algún día podría amar de nuevo, o si su vida seguiría marcada por la sombra de un amor perdido. Esa noche, sin embargo, algo comenzó a gestarse en su corazón. Sabía que debía encontrar su propio camino, uno que no dependiera de los hombres que había amado, ni de las decisiones que había tomado. Leocadia comprendió que el verdadero amor no podía ser una carga, ni un sacrificio constante. El amor verdadero debía ser una elección, una entrega sin dudas, sin miedos. Y ella aún no estaba lista para ofrecerse de esa manera. Este capítulo 8 profundiza en el dilema interno de Leocadia y la frustración de don Félix, quienes se enfrentan a la realidad de un amor que no puede ser forzado ni impuesto. Leocadia sigue su búsqueda de claridad y de una identidad propia, enfrentándose a la necesidad de decidir su futuro sin las presiones de su pasado. Capítulo 9. La confrontación. La mañana estaba tranquila, pero en el corazón de Leocadia la tormenta seguía rugiendo. Después de su encuentro con don Félix, sentía que su vida había tomado un giro irreversible. Se había liberado de una carga emocional, pero esa liberación no era tan sencilla como pensaba. Los recuerdos de don Rodrigo seguían vivos, aún pulsaban en su pecho, y la incertidumbre de su propio futuro la consumía. Don Félix, al ver la resolución de Leocadia, comenzó a percibir que su amor por ella no era tan correspondido como había imaginado. Su corazón, que había sido entregado sin reservas, ahora se encontraba en un espacio de dudas y preguntas sin respuesta. Sin embargo, no era el tipo de hombre que se quedaba quieto frente a la adversidad. Sabía que Leocadia aún no había tomado su decisión final, y eso lo inquietaba.
Esa misma tarde, mientras Leocadia paseaba por los jardines de la villa, don Félix se presentó ante ella de forma inesperada. Con su mirada intensa, la enfrentó, como si supiera que la confrontación era inevitable. Leocadia, dijo con voz firme pero cargada de emoción, sé que te has alejado de mí, y entiendo que tus sentimientos hacia mí no son los que yo había esperado. Pero no puedo permitir que las dudas se queden entre nosotros. Quiero saber, sin rodeos, si hay alguna posibilidad de que pueda ganarme tu corazón, o si ya me has descartado por completo. El corazón de Leocadia dio un vuelco. Las palabras de don Félix la tomaron por sorpresa, pero también la hicieron confrontar la verdad que había estado evitando. No podía seguir siendo indecisa, no podía seguir flotando en la incertidumbre. Don Félix merecía algo más que vacilación y dudas. Él había sido directo con ella, y ahora era su turno de serlo. Don Félix, comenzó ella con tono suave, pero resuelto, he estado luchando contra mis propios sentimientos durante demasiado tiempo. Y es cierto, mis dudas no son por ti, sino por mí misma. Mi corazón se encuentra dividido entre un amor que ya no existe y un futuro que aún no puedo ver claramente. La mirada de don Félix se suavizó, pero no dejó de observarla con atención. ¿Qué significa eso, Leocadia? ¿Te estás diciendo que aún hay algo por lo que luchar? ¿Que mis esfuerzos no han sido en vano? Ella respiró hondo, mirando al suelo por un momento, antes de levantar la vista y enfrentarlo con una sinceridad que le costó mucho encontrar. No sé si te amo, don Félix. No sé si lo haré algún día. No sé si eso es lo que necesito en mi vida ahora. Mi corazón está lleno de confusión, y mis pensamientos siguen atrapados en don Rodrigo, aunque sé que no puedo volver atrás. Pero no quiero seguirte si no puedo ofrecerte lo que tú esperas. No puedo seguir este camino sin saber si de verdad te pertenezco en el mismo sentido en que tú me has entregado tu amor. El dolor en los ojos de don Félix era palpable. La incertidumbre que él sentía se transformó en un vacío profundo al escuchar esas palabras. Por un momento, las emociones en su interior lo desbordaron. Leocadia no podía ser la mujer que él soñó, no podía ser la mujer que él había idealizado. Sin embargo, al mismo tiempo, no podía simplemente dejarla ir. ¿Cómo podría abandonarla si todavía sentía algo tan fuerte por ella? Leocadia, dijo, tomando un paso hacia ella, yo no puedo decidir por ti. No puedo hacer que me ames, ni obligarte a tomar una decisión que aún no has alcanzado. Pero sí puedo decirte esto. Si alguna vez decides que soy lo que buscas, estaré aquí. No te aprecies, no te obligues. Solo sigue tu corazón. Las palabras de don Félix hicieron eco en el corazón de Leocadia. Sabía que, en el fondo, la decisión no era sobre él o don Rodrigo. No era cuestión de elegir entre uno u otro. La verdadera decisión era sobre ella misma, sobre lo que quería, sobre lo que era capaz de entregar sin reservas. En ese momento, una sensación de liberación recorrió su cuerpo. La confrontación con don Félix la había obligado a mirarse a sí misma con más claridad. A veces, las decisiones más difíciles no eran aquellas que involucraban a otras personas, sino aquellas que solo dependían de uno mismo. Don Félix respondió finalmente, con una mezcla de tristeza y determinación, te agradezco tus palabras, y sé que lo que me ofreces es real. Pero, por el momento, debo encontrarme a mí misma antes de poder ofrecer mi corazón a alguien más. No es que no te aprecie, no es que no vea en ti una persona admirable, pero mi vida no puede ser dirigida por una decisión que no está completamente clara. Don Félix asintió, su rostro una mezcla de aceptación y desdicha. Lo entiendo, Leocadia. Y aunque me duele, respeto tu decisión. Solo espero que encuentres lo que buscas, aunque me temo que eso no incluirá mi amor. La conversación terminó en un pesado silencio, y aunque ambos sabían que la ruptura no era definitiva, también comprendían que había algo irreversible en ese momento. Leocadia se alejó, con el corazón aún abrumado por las dudas, pero con una ligera sensación de haber dado el primer paso hacia su propia claridad. Don Félix la observó alejarse, sabiendo que su relación no había sido sencilla, pero también comprendiendo que era necesario dejar ir lo que no podía ser. Este capítulo 9 refleja el momento en que Leocadia finalmente se enfrenta a la difícil decisión de aceptar su confusión interna y rechazar la relación con don Félix. La confrontación es un punto de inflexión para ambos personajes, donde se dan cuenta de que el amor no puede ser forzado ni impuesto. Capítulo 10. El eco del pasado. El atardecer llegó sin previo aviso,
como si la quietud de la tarde hubiera sido absorbida por el silencio de la villa. Leocadia caminaba lentamente por los pasillos de la casa, sintiendo que cada paso la acercaba más a una verdad que había intentado evitar por tanto tiempo. El rechazo de don Félix la había dejado vacía, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se sentía aliviado. Finalmente había tomado una decisión, pero aún no comprendía completamente las consecuencias de sus actos. Al día siguiente, un inesperado visitante llegó a la villa. Don Rodrigo. Su presencia era como un relámpago en medio de una tormenta, un recordatorio de un amor que nunca se había ido, aunque lo intentara esconder bajo una capa de indiferencia. El eco de su nombre resonó en el corazón de Leocadia, y aunque sus sentimientos por él eran confusos, no podía evitar la oleada de recuerdos que su presencia despertaba. El rostro de don Rodrigo seguía tan apuesto como siempre, su mirada llena de una mezcla de nostalgia y determinación. Había regresado después de mucho tiempo, pero lo hacía con una intención clara: hablar con Leocadia y, tal vez, recuperar lo que había perdido. Leocadia comenzó él al verla entrar en la sala, su voz profunda y cargada de emoción. Sé que te he dejado ir demasiado tiempo. Pero ahora estoy aquí, y no me voy a ir sin hablar contigo. Leocadia lo miró en silencio, intentando ocultar la emoción que estaba surgiendo en su pecho. Su mente aún estaba confusa, pero su corazón no podía evitar latir más rápido al ver a don Rodrigo nuevamente. El amor que había sentido por él no había desaparecido, solo había sido enterrado bajo la superficie de la vida diaria, pero ahora todo eso salía a la luz. Don Rodrigo, dijo ella finalmente, con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad, ¿qué buscas ahora? Después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que nos hemos dicho, ¿por qué ahora regresas? Él dio un paso hacia ella, su rostro serio pero lleno de esperanza. Porque he cometido errores, Leocadia. Y aunque mis actos no pueden ser deshechos, lo que siento por ti sigue vivo. Quiero que me des la oportunidad de demostrar que puedo ser el hombre que mereces. Las palabras de don Rodrigo la hicieron vacilar. El dolor de su ausencia, de sus palabras no dichas, de lo que podría haber sido, inundaron su mente. El tiempo que había pasado sin él, sin su presencia, le había dejado un vacío. ¿Era eso amor o solo una necesidad insatisfecha? ¿Por qué ahora, cuando finalmente comenzaba a encontrar su propio camino, él volvía a aparecer en su vida? Don Rodrigo respondió con una calma tensa: no sé si lo que siento por ti es lo que debe ser. Mi corazón ha estado dividido, y aunque tus palabras me llegan, no puedo seguir viviendo en el pasado. No puedo seguir esperando que todo vuelva a ser como antes. El rostro de don Rodrigo se oscureció un poco, pero no se dejó vencer por la frustración. No te pido que olvides todo lo que pasó, Leocadia. Solo quiero una oportunidad para hacer las cosas bien, para que me dejes demostrar que puedo ser diferente. Leocadia lo miró fijamente, su mente y su corazón en guerra. Sabía que don Rodrigo era un hombre capaz de amar profundamente, pero también sabía que su amor estaba teñido de errores pasados, de promesas no cumplidas. Y no podía olvidar las veces en que él mismo había sido la causa de su sufrimiento. Don Rodrigo dijo con voz firme: he estado esperando mucho tiempo por algo que quizás nunca llegue. Pero también sé que ahora tengo que dejar de esperar. Tengo que dejar ir todo lo que me ata al pasado. Un silencio pesado llenó la sala. Don Rodrigo estaba allí, frente a ella, y aunque no podía hacer más que esperar, el dolor en su rostro era evidente. Leocadia sabía que esta conversación no era solo una despedida de él, sino de todo lo que había significado su amor por él. Entonces, Leocadia, dijo él en un susurro, su voz rasgada por la emoción, creo que todo ha terminado. Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, sin importar lo que decidas. La despedida, aunque inevitable, no fue tan clara como ambos hubieran deseado. Leocadia se alejó con el corazón lleno de una tristeza profunda, pero también con una sensación de alivio. Ya no podía seguir atrapada en el pasado, ya no podía seguir esperando lo que nunca volvería. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía avanzar. Este capítulo 10 muestra el regreso de don Rodrigo, quien intenta recuperar lo que perdió con Leocadia, pero ella se enfrenta a la realidad de que, aunque su amor por él nunca se fue completamente, es hora de soltarlo para seguir adelante con su vida. Este capítulo marca un punto de transición en el proceso de Leocadia hacia su independencia emocional. Capítulo 11. El precio de la libertad.
El sol se había puesto en el horizonte, tiñendo de tonos naranjas y rojizos el cielo. La villa, que había sido testigo de tantas emociones entre Leocadia, don Félix y don Rodrigo, ahora parecía sumida en un silencio profundo. Leocadia caminaba por los jardines, sintiendo el aire fresco acariciar su rostro, pero al mismo tiempo, la inquietud recorría cada fibra de su ser. El encuentro con don Rodrigo no había dejado de resonar en su mente. Había sido un golpe directo a sus sentimientos, una confrontación con el pasado que, aunque dolorosa, había sido necesaria. Ahora entendía que la única manera de avanzar era dejar atrás tanto a don Rodrigo como a don Félix, quienes, de una u otra manera, representaban una versión de la vida que ya no le correspondía. Sin embargo, en su interior, una lucha seguía viva. La sensación de estar sola, de no saber cuál sería su próximo paso, le pesaba más que nunca. Había vivido tantos años siguiendo los dictados del corazón, siguiendo a los hombres que creía que podían darle lo que necesitaba. Ahora, al estar completamente sola, esa incertidumbre se multiplicaba. ¿Realmente había tomado la decisión correcta? ¿Podría vivir con la carga de lo que había dejado atrás? Mientras reflexionaba, escuchó pasos detrás de ella. Un ruido familiar, una presencia conocida. Volvió la cabeza y vio a don Félix acercándose, su rostro grave, pero no exento de cierta ternura. A pesar de todo, él seguía allí, una constante en su vida, a pesar de que no había sido el protagonista principal en la historia de su corazón. Leocadia, dijo él con voz suave, deteniéndose frente a ella. ¿Sigues pensativa? Ella asintió, sin poder evitar mirar hacia el suelo. Sabía que la situación era difícil, tanto para él como para ella. Don Félix había sido su apoyo, su refugio durante tanto tiempo. No era justo seguir manteniéndolo en una espera incierta. Don Félix comenzó, sin mirarlo, sé que mis decisiones te han herido. Tal vez te he dado falsas esperanzas, y por eso te debo una explicación. Don Félix la miró, pero no dijo nada de inmediato. Sabía que en ese momento no cabía la presión de hablar, de imponer una reacción. La sinceridad de Leocadia era suficiente para mostrarle que la conversación que ambos necesitaban tener no era sobre reproches, sino sobre la verdad. Leocadia, dijo finalmente, con una mezcla de comprensión y dolor, no es que no me duela verte indecisa. Pero lo que más me duele es ver que tú misma no sabes lo que quieres. Has luchado tanto por tomar una decisión, pero en el fondo, sé que no has encontrado paz. Y esa paz, Leocadia, es la que te deseo, más que cualquier cosa. Las palabras de don Félix atravesaron el corazón de Leocadia como un rayo. A pesar de su dolor, él seguía deseando lo mejor para ella, aun si eso significaba perderla. En ese instante, comprendió que lo que don Félix le ofrecía no era una vida de dependencia, ni de expectativas incumplidas. Él le ofrecía libertad, libertad para encontrar su propio camino, sin presiones ni cadenas. Te agradezco, don Félix, dijo con la voz quebrada, pero estoy llegando a la conclusión de que la libertad que más necesito no es la que tú o don Rodrigo me puedan ofrecer. La libertad que busco es la que proviene de mí misma, la que viene de dejar ir todo lo que me ata al pasado. Don Félix la observó en silencio, su rostro lleno de una tristeza profunda, pero también con una serenidad que solo podría tener quien entiende que la vida no siempre sigue los senderos que uno espera. Lo sé, Leocadia, lo sé. Y aunque me duele, te respeto más que nunca. Me has enseñado algo muy valioso, que el verdadero amor no se trata de posesión, sino de comprensión. Ambos permanecieron callados, mirando el jardín que los rodeaba. La tarde se había convertido en noche, y el sonido de la naturaleza llenaba el aire con una serenidad que, en cierto modo, reflejaba el estado de ánimo de Leocadia. Estaba sola, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que esa soledad no era una carga, sino una oportunidad. Había hecho lo que debía hacer. Había liberado a otros, pero, sobre todo, se había liberado a sí misma. Don Félix, dijo ella, con una última mirada hacia él, tal vez algún día nuestras vidas se crucen de nuevo, pero ahora, yo debo caminar mi propio camino. No puedo más con las sombras del pasado. Ya no soy la misma de antes. Don Félix asintió, una última sonrisa triste curvando sus labios. Te deseo lo mejor, Leocadia. Y siempre estaré aquí, no para retenerte, sino para apoyarte si alguna vez lo necesitas. Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó, dejándola en el jardín,
donde Leocadia finalmente se permitió respirar profundamente. Había encontrado una paz momentánea, una que no provenía de las decisiones ajenas, sino de las suyas propias. Pero al mismo tiempo, una pregunta persistente flotaba en su mente. ¿Podría vivir realmente con esta libertad, o la soledad la consumiría con el tiempo? El precio de la libertad era alto, y aunque aún no lo entendiera completamente, Leocadia sabía que estaba pagando por su propia vida, por sus propios deseos. Ya no había vuelta atrás. Este capítulo 11 muestra la liberación emocional de Leocadia al dejar atrás tanto a don Félix como a don Rodrigo, entendiendo que el precio de la libertad es la soledad y la responsabilidad de tomar decisiones por sí misma. Es un momento de autodescubrimiento en el que Leocadia enfrenta su miedo a la independencia, pero al mismo tiempo siente que finalmente tiene el control sobre su vida. Capítulo 12. Los ecos del silencio. La villa había cambiado desde la última vez que Leocadia la recorrió con la mente llena de dudas. Ahora, su andar era más decidido, aunque aún cargado de incertidumbre. La calma que había logrado en su alma estaba siendo puesta a prueba por las decisiones que había tomado. Don Félix y don Rodrigo ya no ocupaban un espacio en su corazón, pero el vacío que dejaban sus ausencias no era fácil de llenar. Era la mañana siguiente a la conversación que había tenido con don Félix, y aunque había tomado una decisión, el eco del silencio se alzaba fuerte en su vida. La villa seguía siendo la misma, pero sus pasos, antes guiados por la sombra de su amor no correspondido, ahora seguían una ruta distinta. Una ruta que solo ella conocía y que, a pesar de todo, la aterraba un poco. Mientras caminaba por el jardín de la casa familiar, Leocadia se detuvo frente al viejo rosal que adornaba una de las paredes de la propiedad. Las rosas estaban en su máximo esplendor, sus pétalos brillaban con una luz suave bajo el sol matutino, pero aún así, algo dentro de ella sentía que ese esplendor ocultaba la crudeza de la vida que se escondía detrás. El dolor que había sentido, el abandono, las traiciones de aquellos a los que amaba, todos esos sentimientos parecían haber sido enterrados bajo la apariencia de calma. Al caminar un poco más, Leocadia se dio cuenta de que había algo en la atmósfera que había cambiado, un aire de expectación que no sabía cómo interpretar. Fue entonces cuando vio a un hombre en la entrada de la villa. Su rostro le era familiar, pero no fue hasta que se acercó un poco más que lo reconoció. Don Felipe, un noble que había sido parte del círculo cercano de don Rodrigo y que, en su juventud, había cortejado a Leocadia con sus dulces palabras. Pero el paso del tiempo y los cambios en su vida habían hecho que sus caminos se separaran. Leocadia, dijo don Felipe, con un tono de voz cargado de nostalgia, al verla acercarse. Pensé que nunca volvería a encontrarte en esta villa. El tiempo, como siempre, parece jugar con nosotros. Leocadia lo miró, sorprendida por su inesperada presencia. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo había visto, y la relación que una vez existió entre ellos parecía ahora lejana, casi como si fuera un recuerdo que ella misma había olvidado. A pesar de sus sentimientos pasados hacia él, la mujer que ahora era no era la misma que antes. Su mente estaba más despejada, más libre, y la conversación que había tenido con don Félix aún resonaba en sus pensamientos. Don Felipe, respondió ella, con un tono que intentaba esconder cierta incomodidad, no esperaba verte por aquí. ¿Qué te trae a la villa después de tanto tiempo? Don Felipe sonrió de manera sutil, sus ojos brillando con una mezcla de simpatía y algo más profundo. La vida, Leocadia, la vida tiene una manera de conducirnos a los mismos lugares una y otra vez. Yo, al igual que tú, he seguido mi propio camino, pero es curioso cómo el destino nos junta nuevamente. La respuesta de don Felipe despertó en Leocadia una mezcla de emociones que no había anticipado. Durante un tiempo, había sido un hombre que había despertado sus sentimientos, pero aquellos días ya parecían haber quedado atrás. Ahora, enfrentarse a él de nuevo era una prueba más de su independencia. Lo que don Felipe representaba ya no era lo que una vez fue. Don Felipe dijo con una ligera sonrisa, intentando ser cortés pero firme, el destino nos cruza en muchas ocasiones, pero yo ya no soy la misma. Ya no busco lo que antes buscaba. El camino que quiero seguir es el mío, y no puedo permitir que nada ni nadie lo desvíe. El semblante de don Felipe cambió sutilmente, como si no esperara tal respuesta. Pero no se dio por vencido. En su tono, había algo de desafío y de interés. No pretendo interferir en tu vida, Leocadia, pero sabes bien que el corazón tiene maneras curiosas de actuar. Nadie escapa del amor o del deseo de sentirse querido. Y tú,
Como cualquiera, lo llevas dentro. Leocadia no pudo evitar un ligero encogimiento de hombros. Talvez, Don Felipe, talvez. Pero lo que llevo dentro ahora es algo mucho más grande que el amor o el deseo. Es la paz, la libertad de no tener que depender de lo que otros piensan o esperan de mí. He vivido demasiado tiempo bajo la sombra de esas expectativas. Don Felipe la miró en silencio, evaluando sus palabras, y por un momento, parecía que su mirada se suavizaba. Es una decisión valiente, Leocadia. No muchos son capaces de hacer lo que tú haces. Liberarse. Pero te advierto, el precio de esa libertad puede ser alto. El silencio se instaló entre ellos, y Leocadia se sintió invadida por una sensación extraña. Don Felipe hablaba con un conocimiento que no podía comprender completamente, como si él también hubiera recorrido un camino similar al suyo. Sin embargo, la claridad en su mente le permitió ver que no importaba lo que los demás dijeran o pensaran, su decisión estaba tomada. Don Felipe dijo con una sonrisa tranquila, he pagado el precio de muchas decisiones, y a veces, el precio no es más que un paso hacia la paz. Yo ya no temo lo que pueda venir. Con esas palabras, Leocadia se alejó, dejando a don Felipe en la puerta, observándola mientras su figura se desvanecía lentamente en el jardín. Sabía que su camino aún no era claro, pero por primera vez, sentía que las decisiones que tomaba eran solo suyas. Nadie podría arrebatarle esa libertad. Este capítulo 12 refleja la transición definitiva de Leocadia hacia la libertad personal, alejándose de los fantasmas del pasado y de las expectativas ajenas. El encuentro con don Felipe le sirve como un recordatorio de que siempre habrá voces que intenten distraerla, pero que ella tiene el control total de su destino. Capítulo 13. La verdad revelada. El sol ya comenzaba a descender sobre la villa, tiñendo de naranja y rojo el horizonte. Leocadia se encontraba en la solitaria biblioteca de la casa familiar, rodeada de libros que parecían observarla desde sus estantes, como si sus páginas pudieran hablar de los secretos olvidados. Pero lo que más la inquietaba en ese momento no eran los libros, sino el eco de las palabras de don Felipe. Su presencia le había removido algo profundo en el alma, algo que ella había intentado ignorar por largo tiempo. Sin embargo, las palabras del hombre no habían hecho más que confirmar lo que ya había intuido. Su libertad, aunque deseada, no venía sin sus propios costos. Mientras Leocadia hojeaba distraídamente un libro, un ruido en la entrada la hizo volver la cabeza. La puerta de la biblioteca se abrió lentamente y apareció don Félix, con su porte serio y una mirada que, en su intensidad, parecía transmitir la carga de sus pensamientos. Sus pasos eran firmes, pero había algo diferente en él, como si algo importante estuviera a punto de revelarse. Leocadia dijo con tono grave, acercándose a ella, es hora de que hablemos. Lo que tengo que decirte no puede esperar más. El rostro de Leocadia se tornó serio. No estaba segura de lo que don Félix quería decir, pero una sensación extraña le invadió el estómago. Algo en su tono de voz, algo en la forma en que la miraba, le decía que este sería un encuentro que cambiaría las circunstancias de su vida. ¿De qué se trata, don Félix?, preguntó ella, su voz serena pero con un dejo de intriga. Don Félix cerró la puerta detrás de sí con cuidado, como si no quisiera ser interrumpido. Luego, se sentó frente a ella, mirándola con ojos que reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Hay secretos que no pueden permanecer ocultos para siempre, comenzó, su voz suave pero firme. He guardado silencio durante mucho tiempo, Leocadia, pero ya no puedo seguir callando. Lo que voy a revelarte cambiará tu percepción de todo lo que has creído hasta ahora. Es necesario que lo sepas. Leocadia lo miró, un poco sorprendida por la seriedad de su tono, pero mantuvo la calma. Puedes confiar en que escucharé lo que tengas que decir. Un silencio denso se instaló entre ellos, mientras don Félix parecía luchar consigo mismo antes de hablar. Finalmente, respiró hondo y comenzó a relatar lo que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. Lo que te voy a contar es algo que me ha atormentado, dijo, evitando mirarla directamente a los ojos, y es sobre don Rodrigo. Lo que conoces de él, lo que crees. Que sabes, no es todo lo que hay que saber. Don Rodrigo no es el hombre que creías. Yo he sido testigo de cosas que te sorprenderían. El corazón de Leocadia latió más rápido. Sus pensamientos comenzaron a girar con rapidez. Don Rodrigo, el hombre que había amado, ¿qué secretos ocultos tenía? ¿Qué tipo de persona era realmente?
¿Qué tipo de cosas?, preguntó, intentando mantener la compostura, aunque su voz traicionaba algo de nerviosismo. Don Félix la miró fijamente, como si evaluara que tan bien podría soportar lo que estaba a punto de decirle. Antes de que te enamoraras de él, antes de que él se convirtiera en alguien tan cercano para ti, ya había hechos que dejaban mucho que desear. No es el hombre recto que pensabas. La imagen que te presentó era una fachada cuidadosamente elaborada, pero la verdad es mucho más compleja. Leocadia estaba atónita, y cada palabra de don Félix caía sobre ella como un peso abrumador. Pero en lugar de retroceder, algo dentro de ella despertó, un deseo de saber la verdad, aunque fuera dolorosa. ¿Por qué guardaste silencio todo este tiempo?, preguntó, su voz ahora cargada de una mezcla de incredulidad y un toque de desconfianza. Si sabías lo que él era, ¿por qué no me lo dijiste antes? Don Félix bajó la mirada, y en su rostro se dibujó una sombra de culpa. Hubiera querido decirlo, pero temía que no me creerías. Temía que pensaras que solo estaba celoso o buscando una excusa para separarte de él. Pero ahora que ya no estás con él, ahora que estás buscando tu propio camino, puedo decirte la verdad sin temor a que malinterpretes mis intenciones. Leocadia se quedó en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. No era fácil asimilar la idea de que don Rodrigo, el hombre que había amado, era en realidad alguien diferente. Durante mucho tiempo, se había aferrado a una imagen del que ahora comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Don Félix dijo finalmente, su voz temblorosa pero firme, ¿qué clase de hombre es él entonces? ¿Qué es lo que me has ocultado? La respuesta de don Félix fue un suspiro profundo, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. Es un hombre de intereses oscuros, Leocadia. Alguien que se ha servido de su carisma para manipular a los demás. Ha estado involucrado en tratos oscuros, ha jugado con los corazones de muchas mujeres, y su relación contigo no fue más que un juego de poder. Don Rodrigo no es quien tú creías. Y lo peor es que se ha servido de tus propios sentimientos para conseguir lo que quería. Leocadia sintió como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. Todo lo que había creído, todo lo que había dado por cierto, se desmoronaba en un instante. La tristeza la envolvía, pero también la ira. El sentimiento de traición se apoderó de ella como una ola imparable. Gracias por decirme la verdad, don Félix, dijo con voz contenida, aunque su alma estaba hecha trizas. Ahora sé que no me equivoco al haberme alejado. Pero me has dado una carga más pesada que nunca imaginé tener que cargar. Lo sé, Leocadia. Pero al menos ahora tienes la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, te dará la fuerza para seguir adelante. Este capítulo 13 marca un punto crucial en la historia de Leocadia, ya que descubre la verdadera naturaleza de don Rodrigo y se enfrenta al dolor de la traición. Esta revelación le permite tomar decisiones más claras sobre su futuro, aunque el peso de la verdad no es fácil de soportar. Capítulo 14. La decisión final. La noche caía lentamente sobre la villa, con las primeras estrellas asomando tímidamente en el cielo. Leocadia se encontraba en su habitación, sentada junto a la ventana, mirando la oscuridad que se extendía ante ella. La revelación de don Félix había dejado una huella profunda en su corazón, y aún le costaba creer lo que acababa de escuchar. El rostro de don Rodrigo se le aparecía en su mente, y con cada recuerdo, la imagen que había construido de él se desvanecía como un sueño roto. Su mente estaba llena de dudas, pero también de una determinación que había surgido de esa misma angustia. Sabía que debía tomar una decisión, una que no solo afectaría su vida, sino también la de todos los que la rodeaban. El peso de la verdad le había sido impuesto, y ahora debía decidir si seguir callando, como había hecho hasta ahora, o enfrentarse a lo que su corazón le dictaba. Alguien tocó la puerta de su habitación, interrumpiendo sus pensamientos. Leocadia se levantó, algo sorprendida, ya que no esperaba visitas a esa hora. Abrió la puerta y encontró a don Félix, que la miraba con una mezcla de preocupación y compasión. ¿Puedo hablar contigo, Leocadia?, preguntó él, con una voz suave pero firme. Leocadia asintió sin decir una palabra y le hizo un gesto para que entrara. Don Félix se sentó frente a ella, sin apartar la mirada, como si estuviera esperando algo. Ella también se sentó, pero mantenía la distancia, como si no supiera cómo manejar la situación. Había una tensión palpable entre ambos, algo que había cambiado entre ellos desde que la verdad salió a la luz. Te lo dije antes, Leocadia, y lo repito.
Ahora sabes la verdad, comenzó don Félix. No puedo decirte lo que debes hacer, pero sé que esta revelación cambiará todo lo que pensabas sobre don Rodrigo y sobre ti misma. Lo que elijas hacer ahora será lo que te definirá. Leocadia lo miró fijamente. Sus palabras parecían llenar la habitación de un aire pesado, pero en su interior algo se revolvía. La mentira que había sido su vida hasta ese momento, la ilusión que había querido mantener, se desmoronaba como un castillo de arena. Y la verdad, aunque dolorosa, la liberaba de esa prisión. Lo sé, respondió ella, su voz temblorosa pero decidida. Lo sé, don Felix. Pero no se trata solo de don Rodrigo. Se trata de mí. He estado viviendo en la sombra de lo que otros esperaban de mí. He estado esperando algo de otros que no puedo controlar. Pero ahora sé que debo tomar control de mi propia vida. Don Félix asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Él también había luchado con su propio sentido del deber y la lealtad, y ahora veía que Leocadia estaba en el mismo punto de inflexión. Entonces, ¿qué harás?, preguntó, su mirada fija en ella, esperando una respuesta que sabía que no sería fácil. Leocadia se levantó lentamente y caminó hasta la ventana. Desde allí, podía ver la villa sumida en la penumbra de la noche, con las luces de las casas titilando a lo lejos como pequeñas estrellas. Un viento suave entraba por la ventana, agitándose en su cabello. Mientras miraba el paisaje, pensó en todo lo que había pasado: el amor, las mentiras, la traición. Ya no podía seguir ciega ante la realidad. Voy a enfrentarme a mi verdad, dijo finalmente, con una voz que ya no temblaba. Voy a confrontar a don Rodrigo y a decirle lo que pienso. No quiero seguir viviendo bajo su influencia ni bajo la sombra de lo que he creído que era mi destino. Necesito ser libre. Don Félix la observó en silencio, impresionado por su determinación. Sabía que estaba tomando una decisión que cambiaría el curso de su vida, pero también sabía que, al hacerlo, Leocadia estaba reclamando su derecho a ser dueña de su propio destino. Te admiro, Leocadia, dijo, levantándose para acercarse a ella. No es fácil tomar esa decisión, pero estoy seguro de que es lo correcto. Leocadia lo miró, y por primera vez desde que había comenzado a enfrentar la verdad, sonrió, aunque su sonrisa era triste. Gracias, don Felix. Pero ahora, debo actuar. No puedo seguir esperando que las cosas cambien por sí solas. La vida no espera. Con esas palabras, Leocadia dio un paso hacia adelante, con una nueva resolución en su corazón. Sabía que el camino por delante sería difícil, que las consecuencias de sus decisiones no serían fáciles de llevar, pero también sabía que, al final, la libertad personal era más importante que cualquier otra cosa. En ese momento, un ruido proveniente de la calle interrumpió sus pensamientos. Leocadia se asomó a la ventana y vio la figura de don Rodrigo, que pasaba por la calle, caminando con paso firme. Su presencia parecía invadir la noche como una sombra, y el simple hecho de verlo hizo que la determinación de Leocadia creciera aún más. Es él, dijo Leocadia, con una mezcla de tristeza y coraje en su voz. Es el momento. Don Félix asintió, reconociendo la gravedad del momento. Si necesitas ayuda, estoy aquí, Leocadia. Ella lo miró, agradecida, pero con una mirada que ya no pedía protección. Gracias, pero esta es mi lucha. Y con una última mirada al horizonte, Leocadia se dio vuelta y salió de la habitación, dispuesta a enfrentar lo que había estado eludiendo tanto tiempo. El destino le había mostrado su verdad, y ahora era ella quien debía tomar el control. Este capítulo 14 marca un punto crucial en la historia de Leocadia, quien finalmente toma la decisión de enfrentarse a don Rodrigo y reclamar su libertad. Es un capítulo de autoempoderamiento y de valentía, en el que Leocadia ya no teme enfrentarse a la realidad, sino que la abraza como un paso hacia su independencia y su futuro. Capítulo 15. El enfrentamiento final. El viento de la tarde agitaba ligeramente las cortinas de la habitación de Leocadia, trayendo consigo un aire fresco que despejaba su mente. Después de tantas horas de reflexión y de confrontarse con la verdad, Leocadia sabía que no había vuelta atrás. La decisión ya estaba tomada. Debía enfrentarse a don Rodrigo, no solo para cerrar ese capítulo de su vida, sino para recobrar su libertad. El sonido de los pasos de don Rodrigo retumbaba en sus oídos, aún resonando en su memoria. Cada paso que daba parecía acercarse más a su destino. Leocadia respiró profundamente y se dirigió hacia la puerta,
con una determinación firme en el rostro. No había tiempo para dudas. No podía permitir que la incertidumbre siguiera arrastrándola por caminos oscuros. Al llegar a la sala principal de la casa, Leocadia se detuvo frente al espejo y se miró por última vez. No reconocía a la mujer que tenía frente a ella. La joven que había sido, llena de dudas y temores, se había desvanecido, dando paso a una mujer fuerte, dispuesta a reclamar su vida. Sonrió levemente. Había pasado por mucho, pero ahora sabía lo que valía. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Don Rodrigo había llegado. El momento que tanto había temido y anhelado finalmente estaba ante ella. Su corazón latió con fuerza, pero no permitió que el miedo la dominara. Sabía que este enfrentamiento era necesario. Abrió la puerta y se encontró con don Rodrigo, quien, como siempre, llevaba su imponente figura con una mezcla de confianza y arrogancia. Su rostro mostraba una sonrisa que, en tiempos pasados, habría desarmado cualquier resistencia en Leocadia. Pero ahora, ella no podía sentir lo mismo. Su mirada era fría, decidida. Leocadia, dijo don Rodrigo, alzando una ceja, pareces diferente. ¿Es que algo te preocupa? Leocadia lo miró sin inmutarse. No, don Rodrigo, no me preocupa nada. Solo vengo a hablar de lo que realmente importa. La sonrisa de él se desvaneció un poco, pero su aire de superioridad no se vio alterado. ¿De qué hablas? Sabes que te he ofrecido todo lo que necesitas. Todo lo que podrías desear. Leocadia respiró hondo, preparándose para lo que estaba a punto de decir. Había llegado el momento de exponer las verdades que había callado durante tanto tiempo. Lo que has ofrecido, don Rodrigo, no es lo que necesito. Lo que has dado, lo has hecho a cambio de algo mucho más valioso, mi dignidad y mi libertad. Ya no puedo seguir viviendo bajo tus mentiras. Don Rodrigo la observó, sorprendido por su franqueza. Durante años, Leocadia había sido su aliada, su amante, la mujer que había creído que siempre estaría a su lado. Ahora veía en ella una determinación que no conocía. ¿Qué es lo que realmente quieres, Leocadia?, preguntó, su voz ahora algo más grave. ¿Crees que fuera de mi mundo podrás encontrar algo mejor? Sí, respondió ella, con firmeza. Ahora sé que lo que necesito no es un mundo que me encierra, no es un hombre que me manipula. Necesito mi independencia, mi verdad, y lo más importante, mi paz. Ya no quiero seguir siendo parte de tu juego. Don Rodrigo la miró fijamente, como si no pudiera entenderla. ¿Así que decides dar todo por perdido? ¿Por qué esta rebeldía? Todo lo que te he dado, todo lo que hemos compartido, ¿lo tiras por la borda por un capricho? Leocadia dio un paso adelante, despojándose de la duda que alguna vez la había atormentado. No es un capricho, don Rodrigo. Es una necesidad. He vivido en tus sombras por tanto tiempo que ya no sé quién soy. Pero he descubierto que lo que quiero no está en tus brazos, ni en tus mentiras. Y aunque me duela, aunque me cueste, debo liberarme de ti. Don Rodrigo la observó en silencio, pero algo en su mirada cambió. Por primera vez, no veía a la joven que podía controlar, sino a alguien que había dejado de ser su juguete. Algo en su interior se removió, una sensación que no acostumbraba a experimentar. La rabia comenzó a nublar sus pensamientos. No creas que te dejaré ir tan fácilmente, dijo él, apretando los dientes. ¿Crees que puedes desafiarme y salir ilesa? Nadie me desafía sin pagar las consecuencias. Leocadia lo miró sin miedo. Quizás no te importe, don Rodrigo, pero este es el final. No tengo miedo de enfrentarte, aunque sea la última vez que te vea. Hubo un largo silencio entre ellos, y el aire parecía cargado de tensión. Don Rodrigo se acercó a ella, pero Leocadia no retrocedió. Sus ojos se encontraron por un último instante, como si ambos se enfrentaran a la misma verdad, pero desde perspectivas distintas. Finalmente, don Rodrigo dio un paso atrás, la ira en sus ojos reemplazada por algo que ni él entendía. Está bien, Leocadia. Si eso es lo que quieres, seré quien te deje ir. Pero recuerda, no todo en la vida es tan fácil. Quizás algún día entenderás lo que dejaste atrás. Leocadia no respondió, solo lo miró con una serenidad que él jamás había visto en ella. Había algo inquebrantable en su mirada, algo que no podía quebrantar, no importaba lo que él dijera. Con una última mirada, don Rodrigo se dio la vuelta y salió de la casa,
dejando a Leocadia sola, pero más fuerte que nunca. El sonido de sus pasos se desvaneció en la distancia, y por fin, la joven se permitió respirar con alivio. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Que habría cicatrices, tanto físicas como emocionales, que el precio de su libertad aún era incierto. Pero también sabía que, por primera vez, estaba en control de su propio destino. Al mirarse una última vez en el espejo, Leocadia sonrió. Ya no era la misma mujer que había comenzado este viaje. Ahora, estaba lista para construir su vida a su manera, sin miedo, sin ataduras. Este capítulo 15 marca el enfrentamiento final entre Leocadia y don Rodrigo, un momento de catarsis y liberación para ella. Ya no es una mujer sumisa, sino alguien que ha reclamado su derecho a decidir sobre su propia vida, enfrentándose a la verdad y tomando las riendas de su futuro. Y así concluimos la historia de Quien calla otorga de Tirso de Molina, una obra llena de giros, revelaciones y valentía. Si te ha gustado este viaje literario, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle un like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos audiolibros. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima.